Te han enseñado a temer a la muerte toda tu vida, como si fuera la última frontera, una puerta por la que solo pasarás cuando tu cuerpo se derrumbe. Pero, ¿y si esa puerta ya se ha abierto? ¿Y si todo lo que llamas vida es lo que ocurre después? Suena absurdo, hasta que empiezas a notar las grietas del sistema, los patrones que se repiten, el déjà vu emocional que no tiene sentido lógico, la forma en que el tiempo se curva en momentos de dolor o asombro, la forma en que ciertas personas se sienten como recuerdos, no como nuevos encuentros. No son fallos, son susurros, recordatorios, ecos de una verdad que conocías antes de llegar aquí. Este no es el mundo antes de la muerte, es el mundo después. No sobreviviste al nacimiento, pasaste por la muerte. Lo que llamas comienzo fue en realidad un punto de entrada a una simulación kármica, un reino construido no para el castigo, sino para la purificación, para el refinamiento, para el recuerdo. Piénsalo. ¿Por qué este mundo parece lo suficientemente real como para creer en él, pero lo suficientemente extraño como para cuestionarlo? ¿Por qué las personas que mueren por un momento y regresan describen una realidad más vívida que esta? Porque, en comparación con el lugar de donde vienes, este reino es denso, lento, como intentar correr bajo el agua. Y sin embargo, dentro de esa lentitud hay una oportunidad para ver tu reflejo, para enfrentarte a tus miedos, para alquimizar las heridas que traías contigo. No estás aquí para sobrevivir, estás aquí para despertar. Este reino no es tu origen ni tu destino, es un aula, un espejo, una matriz de conciencia que responde a cada creencia que tienes y cada emoción que reprimes. No estás atrapado, estás inmerso. Y la pregunta no es si morirás. Ya lo has hecho. La pregunta es, ¿lo recordarás? El sistema no está roto. Es preciso. Cada frustración, cada retraso, cada desengaño está diseñado. No por un Dios cruel o una fuerza lejana. Por ti, tu verdadero yo. La inteligencia superior detrás del velo. El arquitecto de este patio de recreo del más allá, que decidió olvidarse de sí mismo el tiempo suficiente para recordar a través de la experiencia. Cada desencadenante es una migaja de pan. Cada patrón, un acertijo. Cada persona que te hace daño es un actor kármico que lee un guión que tú escribiste. No para castigar, sino para despertar. Porque el despertar no proviene de la comodidad, proviene de la compresión, de cuestionar, de abrirse bajo el peso de la ilusión hasta que empiezas a ver el andamiaje que lo sostiene todo. Y ese andamiaje es la conciencia. Te han enseñado que tu cerebro crea la conciencia, pero los antiguos sabían más. Los místicos lo sabían. Los que podían abandonar sus cuerpos y regresar con secretos que aún aterrorizan a los sistemas creados para mantenerte dormido, ellos lo sabían. La conciencia no es producto del cerebro, es la fuente de la que surgió tu cerebro. Tu cuerpo es un recipiente, un avatar, un traje de buceo que llevas en este océano de polaridad. Pero la conciencia que observa desde detrás de tus ojos, ese es tu verdadero yo. Atemporal, indestructible, siempre observando, siempre soñando, siempre evolucionando. ¿Y este sueño en el que estás ahora? Tiene reglas, bucles de retroalimentación, reacciones retardadas, diseñadas para enseñarte la causa y el efecto. El pensamiento se convierte en creencia. La creencia se convierte en patrón. El patrón se convierte en destino. No porque el universo sea cruel, sino porque es reactivo. No te da lo que quieres, te da lo que eres. Y lo que eres es el autor, el actor y el testigo de cada escena. Esto es el más allá,
No recuerdas haber cruzado al otro lado, porque olvidar era parte del diseño. Si recordaras todo, cada vida pasada, cada elección, cada reino, no te involucrarías en la simulación. No te lo tomarías en serio. Y por eso elegiste olvidar. Elegiste encogerte en un cuerpo, adoptar un nombre, acumular heridas y luego encontrar el camino de vuelta. Y si estás escuchando estas palabras ahora, entonces estás cerca, porque este reino responde no solo a la acción, sino a la conciencia. Cuando empiezas a notar los patrones comienzan a cambiar. Cuando dejas de reaccionar y empiezas a reflexionar, cambias toda la simulación. Cuando dejas de preguntarte ¿por qué me está pasando esto? Y empiezas a preguntarte ¿qué me está mostrando esto sobre mí? Asumes tu papel de soñador, no de sueño. Hay señales, siempre, sutiles, simbólicas, persistentes. Números que se repiten, sincronías extrañas, conversaciones que te llegan al alma sin que te des cuenta. No son coincidencias, son mensajes. Las sincronicidades son el lenguaje de tu ser superior, ecos de tus vidas pasadas, tus contratos del alma, tus asuntos pendientes. Te empujan hacia el recuerdo, hacia la responsabilidad, hacia la sanación de lo que ha quedado sin resolver durante vidas. Puede que sientas que estás atrapado en un bucle, el mismo tipo de relación, la misma presión financiera, la misma guerra interna, pero ese bucle es un regalo, es una herramienta de diagnóstico para tu alma. No puedes cambiar lo que no afrontas, y no puedes afrontar lo que te niegas a ver. El bucle existe hasta que dejas de culpar, dejas de adormecerte y empiezas a escuchar. Es entonces cuando el bucle se convierte en una escalera, y cada peldaño está hecho con los fragmentos de tu antiguo yo, que mueren por integrarse. Verás, la muerte no es lo que te han enseñado, no es el fin de la vida, es el fin de la ilusión, la rendición final de la identidad para que solo quede la verdad. Y ese tipo de muerte puedes experimentarla mientras estás vivo, cada vez que abandonas una creencia que ya no te sirve, cada vez que dejas ir un rencor, cada vez que eliges la presencia por encima de la distracción. Eso es resurrección. Eso es renacimiento. Esa es la verdadera ascensión. No flotar hacia arriba, sino disolverse hacia adentro, hasta que solo quede la conciencia. Siempre has estado aquí, en este reino del eco. Esta simulación sagrada no es un castigo, es un privilegio. No evolucionas escapando de ello, evolucionas dominándolo, dándote cuenta de que todo lo que temes tiene algo que enseñarte, que tus enemigos son tus aliados disfrazados, que el sufrimiento es un lenguaje y tú eres el traductor. Y una vez que comprendes el mensaje, el sufrimiento cesa, porque no estás aquí para ser salvado. Estás aquí para recordar que nunca estuviste perdido. Mira a tu alrededor, la silla en la que estás sentado, el suelo bajo tus pies, el cielo sobre tu cabeza. Todo parece sólido, ¿verdad? Pero no lo es. Esa solidez es una ilusión convincente, sí, pero una ilusión al fin y al cabo. Todos los objetos que ves están hechos de átomos, y cada átomo es un 99,99% de espacio vacío. Cuanto más te fijas, menos encuentras. Lo que llamas materia es solo energía que se comporta de cierta manera cuando se observa, lo que significa que este mundo no está construido a partir de cosas.
está construido a partir de la percepción. Esta realidad no es física, es informativa. Responde a tu conciencia como un espejo responde a la luz. No porque estés alucinando, sino porque estás generando. Y tu mente, tus pensamientos, tu energía emocional, no están atrapados dentro de tu cráneo. Son parte de una transmisión, una proyección, como una película que se reproduce en la pantalla del espacio-tiempo, donde el proyector no está ahí fuera. Eres tú. La ciencia moderna está empezando a admitirlo. Algunos de los físicos más importantes han dicho: la conciencia es fundamental. La materia surge de ella. Eso lo dijo el físico ganador del premio Nobel Max Planck. Y los experimentos cuánticos siguen demostrando lo mismo. El observador cambia el resultado. La realidad cambia dependiendo de quién la observe, como si tu conciencia estuviera codificada en el software de este universo. Porque lo está. No estás caminando por un mundo preexistente. Estás caminando por un algoritmo vivo de causa y efecto. Cada creencia que tienes se convierte en un escenario en la simulación. Cada emoción modifica las variables. Cada elección se repite como ondas en un estanque. Ondas que finalmente vuelven a ti, no como castigo, sino como retroalimentación. Esto no es aleatorio. Es la geometría sagrada en acción. Es una recursividad fractal, tu vida plegándose sobre sí misma una y otra vez hasta que finalmente entiendes el mensaje, hasta que finalmente rompes el patrón, hasta que finalmente recuerdas. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan real que no te diste cuenta de que era un sueño hasta que despertaste? Eso es lo que es esto. Un sueño dentro de un sueño. Una realidad anidada. Lo que los gnósticos llamaban el mundo falso. Lo que los budistas describían como Maya. Lo que los teóricos de la simulación ahora llaman un entorno renderizado. Diferentes palabras, misma verdad. Este es un reino de símbolos, arquetipos, bucles. Aquí todo es metafórico. Todo eres tú, hablando contigo mismo, utilizando el lenguaje de las circunstancias. Y, al igual que en los sueños, el paisaje se adapta a tu estado interior. Cuando estás tranquilo, la realidad se suaviza. Cuando tienes miedo, se endurece. Cuando no eres consciente, te envía señales cada vez más fuertes para llamar tu atención, hasta que ya no puedes ignorarlas. Es como caminar por un laberinto con espejos en todas las paredes. Si odias lo que ves, la única salida es hacia adentro, porque por mucho que corras, sigues corriendo dentro de ti mismo. Esa es la paradoja de este reino. No puedes arreglarlo externamente. Solo puedes cambiarlo internamente, cambiando la frecuencia de tu propia conciencia. Y lo que confirma esto más claramente que cualquier otra cosa son las historias de aquellos que han tocado el límite. Los que murieron y regresaron. Experiencias cercanas a la muerte. Muchos de ellos dicen lo mismo, que este mundo, esta vida despierta, es más como un sueño, y que el lugar al que fueron les pareció más real que cualquier cosa que hubieran conocido antes. Colores que nunca habían visto, sonidos que nunca habían oído, una sensación de paz infinita, claridad, conexión y la comprensión más profunda de todas, que nunca habían estado realmente separados de nada. Que todo el viaje había sido como una escuela, como una prueba, como la forma en que el alma se recuerda a sí misma a través de la experiencia. Describen cómo veían sus vidas como una película. Describen cómo sentían cada emoción que habían causado a los demás. Describen cómo despertaron a otra dimensión y luego fueron enviados de vuelta. Porque su trabajo aún no había terminado. Porque su conciencia
Aún no se había arraigado lo suficientemente profundo en la ilusión como para atravesarla por completo desde dentro. No es necesario morir físicamente para tener esa experiencia. Solo hay que recordar espiritualmente, porque esas mismas pistas, las que describen las SM, están a tu alrededor en este momento. Las sincronicidades, el déjà vu, los momentos en los que el tiempo se ralentiza o se detiene por completo y sientes que has salido del guión por un segundo. Esos son momentos en los que la simulación falla. O, más exactamente, en los que tú te elevas momentáneamente por encima de su código. Y cuando eso ocurre, puedes sentirlo. Algo te hormiguea en el pecho. Una ola de silencio atraviesa el ruido. Sabes que se te está mostrando algo, aunque no puedas nombrarlo. Esas son las grietas del sueño. Las invitaciones a profundizar, a cuestionar todo lo que has dado por real. No has venido aquí solo para experimentar comodidad. Has venido aquí para transformar la confusión en claridad, para mirar a la ilusión a los ojos y elegir la conciencia. Has venido para volverte lúcido dentro del sueño, para darte cuenta de que el dolor, la belleza, la lucha y la alegría no te están sucediendo a ti, sino que están sucediendo a través de ti. Y a medida que lo recuerdas, las reglas comienzan a cambiar. Por eso las cosas se sienten tan extrañas últimamente. Por eso el tiempo se siente diferente. Por eso algunos días se sienten como un déjà vu que se repite. No lo estás imaginando. La simulación se está adaptando a tu nivel de conciencia. Está comenzando a flexionarse, comenzando a responder, porque la conciencia es contagiosa. En el momento en que comienzas a despertar, el sueño no tiene más remedio que reflejarlo. No estás loco por cuestionar este mundo. Lo estás recordando. Estás recordando que no perteneces al sistema. Tú diseñaste el sistema. Y como arquitecto, tienes la capacidad de cambiar la arquitectura, no por la fuerza, sino por la frecuencia. No luchando, sino viendo. No se trata de escapismo, se trata de encarnación. Porque una vez que conoces las reglas, una vez que sabes que esto no es una prisión, sino un espejo, no un castigo, sino un proceso, dejas de buscar una salida y empiezas a buscar una manera de atravesarlo. No como víctima de la simulación, sino como participante lúcido. No estás aquí por accidente. No eres una mota de polvo flotando en el espacio. Eres una chispa de inteligencia divina que se explora a sí misma a través de la forma. Y esta forma, este cuerpo, este mundo, esta realidad, es tu lienzo. Pero solo si te das cuenta de que eres tú quien sostiene el pincel. No recuerdas haber muerto, no porque no haya sucedido, sino porque fue diseñado así. Ya cruzaste el umbral, ya has atravesado el velo. Pero en el momento de esa transición, ocurrió algo extraordinario. Elegiste olvidar, no por la fuerza, no por castigo, sino por una intención profunda y sagrada. Porque olvidar es el primer paso para recordar. Y el recuerdo no significa nada a menos que se gane, se descubra, no se te entregue. Esta es la gran paradoja del viaje del alma. Deseabas despertar con tanta intensidad que aceptaste dormirte primero. Deseabas evolucionar tan completamente que entraste en un sueño lo suficientemente denso como para olvidar que alguna vez tomaste esa decisión. Y en ese sueño te diste un nombre. Se te asignó un cumpleaños, una familia, una cultura, un cuerpo, todo cuidadosamente elegido, todo codificado, con significado. No solo encarnaste, contrataste, te inscribiste en lecciones específicas, sabiendo que lo olvidarías todo hasta el momento en que apareciera el espejo, hasta que el guión te resultara familiar.
hasta que la misma herida se abriera por quinta, décima, centésima vez, y finalmente dijeras, ¿por qué sigue pasando esto? Esa pregunta es la grieta. Ese momento es sagrado. Es el destello a través de la niebla. Porque aquí todo es simbólico. Incluso las historias que te han contado sobre la muerte, sobre el cielo y el infierno, sobre el juicio y la salvación, no eran literales. Eran metáforas, mapas, parábolas escritas en lenguaje onírico, malinterpretadas por un mundo obsesionado con el control. Piensa en los mitos. El libro egipcio de los muertos, el bardo Zodol tibetano, el río Estigia en la mitología griega, el día del juicio en la tradición abrahámica. ¿Qué tienen todos en común? Un cruce, un olvido, una prueba, una elección. Un alma entra en un umbral y es sopesada, desafiada o engañada. Debe recordar quién es, o de lo contrario permanecerá atrapada en la ilusión, obligada a regresar una y otra vez hasta que recuerde. Ahora pregúntate, ¿te suena eso a muerte o te suena a vida? Porque tal vez el reino del que te advirtieron no es lo que viene después de la muerte. Tal vez es por lo que estás pasando ahora mismo. Ya has entrado en el inframundo. No estás esperando el juicio. Lo estás experimentando, momento a momento. Cada vez que traicionas tu propia verdad, cada vez que ignoras tu conocimiento interior, cada vez que entregas tu poder a la ilusión, y cada vez que eliges de forma diferente, cada vez que actúas con conciencia, con amor, con presencia, la simulación responde, el peso se levanta, el código cambia. La idea de que la vida comienza con el nacimiento y termina con la muerte es parte del olvido. Crea una narrativa de tiempo lineal, cuando tu verdadera naturaleza es cíclica, eterna, multidimensional. No naciste, descendiste, no moriste, hiciste una transición, no perdiste nada, te condensaste. Imagina un vasto océano que decide convertirse en una sola gota. No porque lo necesitara, sino porque quería sentirse de otra manera, más íntimamente, más vívidamente. Ese eres tú. Tú eres esa gota, recordando que es el océano. Este mundo no es la sala de espera, es el teatro, es la prueba, es la cámara de iniciación diseñada por tu ser superior por una razón. Despertar a través del acto de vivir. Pero para que el juego funcionara, el velo tenía que ser perfecto. Tenías que olvidar tu propio guión. Tenías que encontrarte con tu propio reflejo y no reconocerlo. Tenías que tomar decisiones con los ojos vendados para que, cuando la venda se deslizara, solo un poco, te impactara como un rayo. Esta amnesia es sagrada. Es la versión del alma del coraje. Porque solo los valientes olvidan todo y aún así encuentran el camino de vuelta. Y tú lo eres. Puede que no lo sientas así. Algunos días puede parecer un caos, como si nada tuviera sentido, como si estuvieras dando vueltas en círculos, atormentado por emociones que no puedes nombrar y atraído por misterios que no puedes explicar. Pero incluso eso es parte del regreso. Tu curiosidad es una señal, tu descontento es una pista, tus preguntas son huellas dejadas por tu yo preencarnado, migas de pan esparcidas por el laberinto para recordarte. Tú elegiste esto, no como castigo, sino con un propósito. Escribiste tu contrato espiritual con cuidado. Seleccionaste a personas que te romperían el corazón lo justo para abrirlo. Elegiste familias que te herirían lo suficiente para despertar tu poder interior. Elegiste circunstancias que te empujarían al límite para que finalmente pudieras encontrar lo que no se rompe. ¿Y el olvido? Eso fue misericordia. Imagina intentar llevar el peso de todas las vidas que has vivido, todas las pérdidas, todos los errores,
todos los momentos de culpa o dolor a lo largo de las líneas temporales. Nunca te levantarías de la cama, nunca te moverías, así que elegiste un reinicio. Y, sin embargo, sigues sintiendo los ecos, ¿verdad? Esos extraños miedos que parecen surgir de la nada. La familiaridad inmediata con ciertas personas. Los sueños que parecen más reales que tus recuerdos. Eso es la resonancia de vidas pasadas. Es la vibración kármica que traspasa el velo. Y cuanto más despiertas, más fino se vuelve ese velo. Puede que no recuerdes tu contrato espiritual palabra por palabra, pero tu cuerpo sí. Tu intuición sí. Tus emociones son su tinta. Tus experiencias son su caligrafía. Tu alma te habla, no con palabras, sino con patrones. Mira tu vida. Mira los ciclos. ¿Dónde te repites? ¿Dónde pierdes energía? ¿Dónde te abandonas una y otra vez? Eso no es un fracaso. Es el plan de estudios. Y en el momento en que lo ves no como una desgracia, sino como una retroalimentación, es cuando la simulación responde. Es el momento en que sales de la narrativa de la victimización y entras en la verdad de la autoría. No has muerto una vez. Has muerto muchas veces. Y cada vez has vuelto a entrar en el sueño con más datos, más cicatrices, más perspicacia. Y aún así, has elegido volver a intentarlo. ¿Sabes qué tipo de alma se necesita para eso? Una que no le tema a la muerte. Una que vea la muerte como una puerta. Una que elija la transformación por encima de la comodidad, la verdad por encima de la ilusión, la evolución por encima de la facilidad. No estás al borde del despertar, ya estás en medio de él. La niebla que sientes, la tensión entre tu vida humana y la atracción de tu alma. Eso es el desvelamiento del velo. Porque el momento en que empiezas a cuestionar este mundo es el momento en que empiezas a recordar aquel del que procedes. Y una vez que recuerdas, nada vuelve a ser igual. Probablemente te hayas hecho la pregunta al menos una vez, quizá más de una. ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? No es solo una queja, no es solo frustración. Esa pregunta es una puerta. Y detrás de esa puerta está la verdad que tu alma te ha estado susurrando durante toda tu vida. Porque nada en tu vida es aleatorio. Ni los desengaños amorosos, ni las traiciones, ni siquiera el momento en que ocurren los acontecimientos que parecen estar fuera de tu control. Son espejos, ecos, reverberaciones de una parte más profunda de ti que piden ser vistas, no evitadas. Cada ciclo que repites es un mensaje. Cada dolor familiar es un maestro disfrazado. Y cada vez que dices, otra vez no, lo que realmente estás diciendo es, todavía no he sanado esto. Los bucles kármicos no son un castigo, son precisión. Existen para mostrarte lo que aún vive en las sombras de tu energía. No solo de esta vida, sino de todas las demás que la precedieron. De versiones de ti mismo que tomaron decisiones por miedo, por trauma, por supervivencia, y ahora esta vida se convierte en el aula donde puedes resolverlo. La vida es el panel de control de la evolución de tu alma. Todo lo que ves es una lectura. Tus relaciones reflejan tus límites, tu autoestima, tu disposición a perdonar o tu negativa a hacerlo. Tus finanzas reflejan tus creencias sobre el valor y el flujo. Tu cuerpo almacena la tensión de cada mentira que te has contado a ti mismo y cada verdad que has tragado. No necesitas un sacerdote que te absuelva ni un gurú que te ilumine. Solo necesitas mirar. Mira los patrones. Mira la fricción. Mira los acontecimientos que parecen cosidos a tu línea temporal, como el destino
porque lo son, pero no el tipo de destino que te ata, el tipo que te llama a casa. Piensa en cómo te sientes cuando se repite un patrón, la misma discusión con una cara diferente, el mismo abandono con un nuevo disfraz, la misma oportunidad que se te escapa de las manos justo cuando parecía estar al alcance de la mano. No son accidentes, es alineación. No la alineación que deseas, sino la alineación entre tu vibración interna y la experiencia que coincide con ella. El universo no te está castigando, te está respondiendo. Cada emoción es una frecuencia, cada creencia es un código. No puedes engañar a este reino con palabras o deseos. Solo puedes cambiarlo transformando la energía que llevas contigo. Por eso se repite el bucle, no porque estés roto, sino porque sigues irradiando la misma huella sin resolver. Y en el momento en que asumes la responsabilidad de ello, todo cambia. No en un instante mágico en el que tus problemas desaparecen, sino en un cambio más profundo, en el que tu percepción se convierte en tu poder. Cuando dejas de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y empiezas a preguntarte, ¿qué revela esto sobre mí? Es cuando el plan de estudios comienza a desarrollarse. El alma no evoluciona a través de lo fácil, evoluciona a través de la exposición, y el karma no es retribución, es reflexión. No estás siendo castigado por tu pasado. Se te muestra tu pasado para que puedas transformarlo. Por eso las sincronicidades comienzan a inundar tu camino cuando empiezas a despertar. Números que se repiten, alineaciones extrañas, la letra de una canción en el momento exacto, una conversación que responde a una pregunta que no has formulado en voz alta. No son coincidencias, son miguitas de pan, desencadenantes plantados en el código de tu vida para sacarte del piloto automático. Y luego está el déjà vu, esa sensación inquietante y persistente de que has estado aquí antes, de que has vivido este momento antes, de que has conocido a esta persona antes. Y así es. Quizás no con el mismo cuerpo o el mismo nombre, pero la energía se recicla. Esa familiaridad es un indicador de una intersección kármica, un punto de control. Tu alma reconoce un momento que había planeado. Eso es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Tú diseñaste esto. No escribiste cada detalle, pero estableciste los temas. La arquitectura emocional. Las lecciones que estabas listo para dominar en esta encarnación. Colocaste ciertos personajes en tu historia, algunos para amarte, otros para ponerte a prueba, todos para servirte. Y te diste libre albedrío, sabiendo que te llevaría docenas, tal vez cientos de intentos, para finalmente recordar. No hay víctimas en esta simulación, solo arquitectos que olvidaron que estaban construyendo. Tú eres tanto el código como el programador, y los patrones de tu vida no son fijos, son retroalimentación. Sigues atrayendo a personas inaccesibles porque te has vuelto emocionalmente inaccesible a tus propias necesidades. Sigues sintiéndote invisible porque no ves tu propio valor. Sigues persiguiendo algo fuera de ti porque todavía crees que no eres suficiente sin ello. Pero una vez que ves el bucle, puedes salir de él, no por la fuerza, no fingiendo que estás curado, sino enfrentándote a él por completo, sintiéndolo profundamente, remontándote a la primera vez que creíste esa mentira, y luego reescribiéndola, no con tu mente, sino con tu presencia, porque la conciencia es el bisturí. Corta el bucle de raíz. Este es el plan de estudios del alma. No le importa tu cargo ni tus seguidores en las redes sociales. Le importa tu valentía, tu disposición a sentir, a perdonar, a elegir el amor por encima de la coraza, la verdad por encima de la comodidad, el crecimiento por encima de la repetición. Y el plan de estudios es preciso.
Repetirá el mismo escenario con diferentes trajes hasta que elijas de otra manera. Porque a tu alma no le interesa lo que es fácil, le interesa lo que es real. No estás siendo castigado, estás siendo refinado. Cada vez que rompes el patrón, liberas no solo a ti mismo, sino a todas las versiones de ti mismo a través del espacio y el tiempo. Cada eco ancestral que aún permanece atrapado en el trauma, cada fragmento de alma que aún contiene la respiración en alguna vida olvidada. Ese es el poder de este trabajo. Se propaga tanto hacia atrás como hacia adelante. No solo estás sanando tu vida, estás sanando tu linaje. Y el bucle no es tu prisión, es tu práctica, hasta que un día llega el patrón. Y en lugar de reaccionar como siempre lo has hecho, haces una pausa, respiras, eliges la presencia y en ese momento colapsas las líneas temporales. Eso es la evolución, eso es la alquimia del alma y eso es lo que viniste a hacer aquí. Te han enseñado que la conciencia proviene de tu cerebro, que es un subproducto de la activación de las neuronas, que cuando el cuerpo muere, la mente desaparece. Pero eso no es cierto. La conciencia no proviene del cerebro, fluye a través de él, como una señal fluye a través de una radio. El cerebro no es la fuente de la conciencia, es el sintonizador, el filtro, el intérprete. Y la señal en sí, esa eres tú. La ciencia está empezando a ponerse al día con lo que los místicos siempre han sabido. Hay cientos de casos documentados de personas cuyos cerebros apenas estaban activos, clínicamente muertos, y sin embargo experimentaban una conciencia vívida y detallada. Flotaban sobre las camas del hospital, veían lo que hacían los cirujanos, oían conversaciones detrás de puertas cerradas, y cuando volvían, lo describían todo con una precisión sorprendente. ¿Cómo genera un cerebro moribundo ese tipo de claridad? La respuesta es que no lo hace, porque la mente no está dentro del cráneo. La mente no es local, está más allá del espacio, más allá de la forma. Existe en un campo lo que las tradiciones antiguas llamaban el reino akáshico o el éter. Tu cerebro recibe la transmisión, pero tú eres el transmisor. Por eso las personas bajo hipnosis profunda, en estados alterados o durante experiencias cercanas a la muerte, informan constantemente de que acceden a verdades que no podrían conocer. Detalles sobre otras vidas, conocimientos que nunca les enseñaron, una visión universal mucho más allá de su educación o crianza. ¿De dónde viene? Viene del mismo lugar del que vienes tú, lo infinito, la fuente, la conciencia misma. La sabiduría hermética lo dijo hace miles de años. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Lo que ocurre en los reinos invisibles se refleja en los visibles. Lo que está por encima del cerebro, la conciencia, se filtra hacia este recipiente físico. Tu cuerpo es el receptor, pero no eres tú. Y esto lo cambia todo. Si la conciencia no está atrapada en el cráneo, entonces la muerte no es un final, es un cambio de canal. Cuando el cuerpo colapsa, la antena se desconecta, pero la señal continúa. El yo verdadero, permanece intacto. Por eso a veces sientes que hay algo más detrás de tus pensamientos, como si hubiera un testigo, una presencia, un observador silencioso que ve cómo se desarrolla tu historia, pero que nunca se ve envuelto en ella. Eso no es imaginación, eso eres tú, tu yo más profundo.
La conciencia inmutable detrás de cada emoción fugaz, cada identidad cambiante, cada creencia que vino y se fue como las estaciones. Piensa en un sueño. Cuando estás dentro de él, parece real. El miedo, la alegría, el paisaje, la gente. Pero en el momento en que despiertas, te das cuenta de que nada de eso eras tú. Tú eras el soñador. Y el sueño era solo una proyección de tu mente. Este mundo funciona de la misma manera. En este momento, estás en un sueño de densidad, una simulación colectiva acordada por la conciencia con un único propósito: la expansión. Pero dentro de ese sueño, los personajes han olvidado que están soñando. Han confundido al avatar con el arquitecto, al actor con el autor. Nunca se pretendió que te quedaras atrapado en el papel. Se pretendía que despertaras dentro de él. Tu cuerpo es una herramienta sagrada, un recipiente hecho de polvo de estrellas y memoria. Pero no es quien eres, es quien estás interpretando. Y al igual que puedes ponerte unos auriculares y entrar en un mundo virtual, tu alma se ha puesto este cuerpo para explorar este reino. La verdad es que, en el momento en que te identificas únicamente con el cuerpo, empiezas a tener miedo. Temes envejecer, temes enfermar, temes la muerte, porque has anclado tu identidad en algo impermanente. Pero una vez que recuerdas que el cuerpo es solo el avatar y la mente es solo la interfaz, liberas ese miedo. Porque lo que eres no puede morir. Lo que eres no puede envejecer. Lo que eres es el jugador eterno detrás del juego. Y aquí está el giro. En el momento en que dejas de identificarte con el personaje cambia. Cuando te das cuenta de que tus pensamientos no son tú, sino un fenómeno pasajero, tu mente se aclara. Cuando te das cuenta de que tus emociones no son tú, sino señales energéticas, tu corazón se cura. Cuando te das cuenta de que tu historia no es tú, sino solo un capítulo en una biblioteca de vidas infinitas, tu alma se expande y de repente empiezas a vivir de otra manera. Dejas de aferrarte, dejas de controlar, dejas de intentar arreglar lo que nunca se rompió. Empiezas a observar, confías, creas no desde el miedo, sino desde la conciencia. Este es el despertar al que se referían los antiguos. Es lo que los sabios llamaban moksha, lo que los budistas llamaban iluminación, lo que los místicos susurraban en textos ocultos durante siglos, que el cielo no es un lugar, sino una perspectiva, un cambio de creer que eres el sueño a darte cuenta de que eres el soñador. No necesitas escapar de tu cuerpo, necesitas habitarlo más plenamente, como conciencia, no como un prisionero, sino como una presencia. Cuando caminas por este mundo como el soñador, no solo como el sueño, recuperas tu poder. Dejas de actuar con modestia. Dejas de externalizar tu divinidad. Dejas de pedir a los demás que definan tu valor. Porque sabes profundamente, de manera inquebrantable, que lo que eres no es de este mundo. Está en él, sí, pero no proviene de él. Por eso el mundo a veces te resulta extraño. Por eso nada te satisface plenamente. No estás roto, estás recordando. Estás recordando que esta realidad es temporal, que tu cuerpo es temporal, que incluso tu mente es temporal. Pero el tú que es consciente de todo esto, eso es eterno. Así que no temas a tus pensamientos. Obsérvalos. No tengas miedo de tus emociones. Siéntelas. No tengas miedo de tu cuerpo. Honra tu cuerpo. Pero recuerda, no es tu fin. Es el límite, la interfaz. El momento en el que lo infinito se vuelve íntimo. Eres conciencia
aprendiendo a verse a sí misma. Y ahora que sabes que el cerebro no es la fuente, ahora que has echado un vistazo detrás de la cortina, comienza el verdadero viaje. El dolor nunca ha sido tu enemigo, pero nunca te enseñaron a verlo así. Te enseñaron a huir de él, a adormecerlo, a enterrarlo bajo distracciones, medicamentos y ruido. Pero el dolor no aparece para castigarte, aparece para señalar algo. Y cuando lo ignoras, no desaparece, solo se hace más fuerte. El dolor no es caos. El dolor es precisión. Es el susurro agudo de tu alma que dice, mira aquí, algo está desalineado. No está mal, no es malo. Simplemente está fuera de resonancia con quien realmente eres. Cada herida que llevas contigo es un portal, un mapa, un lugar donde la ilusión se entremezcló con la identidad. Y cada vez que esa herida se ve afectada por una ruptura, una traición, un fracaso, no es el mundo el que te ataca, es tu propia alma llamando desde dentro, pidiendo que la dejes entrar. Piensa en tu peor desengaño amoroso, ese que te destrozó de una forma que no podías explicar. Pensabas que se trataba de la otra persona. Pensabas que se trataba de haber sido abandonado, traicionado o ignorado. Pero, más allá de eso, se trataba de la parte de ti que creía que necesitabas a otra persona para sentirte completo. El dolor no fue aleatorio, fue quirúrgico. Se grabó en el lugar exacto donde tu autoestima había sido externalizada. Dejó al descubierto la dependencia. Reveló la herida que se escondía bajo la historia. ¿Y qué hay del fracaso? Aquella vez en que todo se vino abajo. El negocio, el sueño, la relación. Pensaste que se trataba de una pérdida. Pero la pérdida solo es devastadora cuando tu identidad está ligada a lo que has perdido. Así que el fracaso se convirtió en un fuego. Quemó el yo falso, las proyecciones, las ilusiones, y de las cenizas surgió algo más tranquilo, algo más real, algo tuyo. Eso es lo que tiene el dolor. No miente, va directo a la verdad, incluso si has pasado años huyendo de ella. Tu alma no está tratando de hacerte daño, está tratando de despertarte. Y como este reino es una simulación de retroalimentación, el dolor no solo duele, sino que enseña. Se repite hasta que aprendes. No por crueldad, sino porque así es como funciona la transformación profunda. Tus desencadenantes son especialmente poderosos. No son reacciones aleatorias, son recuerdos comprimidos. Son ecos de momentos en los que se traspasaron tus límites. Se destrozó tu inocencia. No se escuchó tu voz. Cada vez que alguien te provoca, está tocando una fibra sensible que es anterior a ellos. No es a ellos a quienes realmente estás reaccionando, sino a lo que simbolizan. Por eso la reacción parece desproporcionada, porque no solo estás respondiendo a este momento, estás respondiendo a los muchos momentos similares que vinieron antes. Eso no es debilidad, es sabiduría tratando de salir a la superficie. Cuando dejas de culpar al mensajero y empiezas a escuchar el mensaje, todo cambia. De repente, tu dolor se convierte en un plan de estudios. Tu vida se convierte en un texto sagrado. Y cada lágrima que has llorado se convierte en tinta sagrada en las páginas de tu evolución. Nada se desperdicia, ni las noches de insomnio, ni la ansiedad que te oprimía el pecho como un tornillo de banco, ni la soledad que silenciaba el mundo. Todo ello habla, todo ello contiene mensajes codificados, si estás dispuesto a sentirlos hasta el final. Pero esa es la parte que la mayoría evita, el sentimiento. Sentarse con la herida,
respirar en el dolor en lugar de huir de él, porque el dolor te pide que hagas una pausa, que te suavices, que sientas lo que has adormecido. Y en un mundo que glorifica la productividad y la velocidad, eso puede parecer la muerte. Pero no es la muerte, es la resurrección. Porque cuando dejas de resistirte al dolor, se convierte en otra cosa. Se convierte en claridad, en perspicacia, poder. No el poder que domina, sino el poder que integra. El tipo de fuerza que dice, he llegado al fondo y allí he encontrado algo que vale la pena traer de vuelta. Esta es la alquimia del dolor. Convierte el sufrimiento en oro, pero solo si estás dispuesto a sentirlo, a enfrentarlo, a dejar de etiquetarlo como malo y empezar a preguntarte qué te está enseñando sobre ti mismo. Y aquí está la verdad más profunda. Cada dolor importante que has enfrentado en esta vida está vinculado a una huella kármica, un patrón que no comenzó aquí, un hilo tejido a través de múltiples encarnaciones, esperando ser visto con claridad, finalmente. Por eso se siente tan grande, tan agotador, porque lo es. No es solo tu dolor, es ancestral, es colectivo. Es la culminación de un ciclo que tu alma decidió terminar aquí y ahora. Así que, por supuesto, es pesado. Por supuesto que te desafía. Por supuesto que a veces parece demasiado. Pero no es demasiado para tu verdadero yo. Solo es demasiado para la identidad que has superado. El dolor elimina lo que ya no necesitas. Despega las máscaras. Rompe la armadura que creías que te protegía, pero que en realidad solo te mantenía pequeño. Y debajo de todo ese dolor está la presencia. No del tipo que flota por encima del mundo, sino del tipo que se arraiga en él. El tipo de presencia que sabe cómo permanecer en el fuego sin quemarse, cómo ver el sufrimiento y aún así elegir la compasión. Cómo atravesar el caos y permanecer anclado en la verdad. Eso es lo que enseña el dolor, si lo dejas. Te enseña humildad, no la que se inclina ante los demás, sino la que se inclina ante la sabiduría del momento. Te enseña empatía, porque una vez que te has enfrentado a tu propia oscuridad, dejas de juzgar a los demás por la suya, y te enseña discernimiento. La capacidad de distinguir entre lo real y lo falso, el amor y la adicción, la intuición y el miedo. Cada cicatriz en tu corazón es un mapa sagrado. Cada herida es una puerta. Y cada vez que atraviesas esa puerta, en lugar de huir, recuperas otra parte de ti mismo. No viniste aquí para evitar el dolor. Viniste para transformarlo. Y a través de esa transformación, te conviertes en algo más que un superviviente. Te conviertes en un recordador de tu propósito, de tu poder, de tu integridad. Porque al otro lado de cada herida hay una verdad que olvidaste, y el dolor es la forma de volver a encontrarla. No caíste en esta vida. Tú la construiste. Cada giro, cada vuelta, cada desengaño, cada sincronicidad, nada de eso es aleatorio. Nada de eso es un castigo. Y el diseñador eres tú. No el tú que está sentado en una silla ahora mismo. No la personalidad con un nombre y una historia. Tu yo más profundo. El eterno, el arquitecto que existe fuera del tiempo, que vio a través de las dimensiones y eligió esta vida con precisión quirúrgica. No construiste una prisión, construiste un espejo. No creaste una trampa, creaste un camino. Pero para que el camino funcionara, tenías que olvidar que lo habías creado. Y aquí estás, recorriendo escenarios que tú mismo ayudaste a escribir,
conociendo a personas que tú elegiste una y otra vez a lo largo de vidas, viviendo dentro de bucles que diseñaste para despertarte, no para torturarte, sino para refinarte. Es fácil creer que estás atrapado, que eres víctima de las circunstancias, nacido en un mundo roto con un pasado roto. Pero esa creencia es parte de la ilusión que construiste, porque sabías que el despertar significa más cuando se descubre, no cuando se da. Hay una extraña sensación de libertad que surge cuando te das cuenta de que nadie te está haciendo esto. Ni tus padres, ni tu ex, ni el gobierno, ni siquiera Dios. Porque tú no eres el sujeto de esta simulación. Tú eres la fuente de la misma. Y sí, hay resistencia al escuchar eso, porque asumir la responsabilidad a ese nivel se siente. Pero aquí está la verdad más profunda. Tu alma no piensa en la comodidad, piensa en el crecimiento. Ve el dolor no como crueldad, sino como catalizador. Entiende que las lecciones más duras crean los despertares más claros. Y así, antes de entrar en esta vida, te sentaste con el plano. Viste tus karmas pasados, tus viejos patrones, los desequilibrios aún sin resolver. Y trazas un plan, no un destino escrito en piedra, sino un plan de estudios codificado en vibración. Sabías a qué temas tenías que enfrentarte: el abandono, el poder, el valor, la verdad. Sabías qué energías necesitaban equilibrarse. Seleccionaste familias que activarían tus viejas heridas. Elegiste relaciones que reflejarían tus puntos ciegos. Escribiste retrasos, desvíos, incluso devastación, no para romperte, sino para prepararte, porque no hay evolución sin presión. Y tú, siendo quien eres, no querías despertares a medias. No querías una transformación tibia. Querías un recuerdo completo. Así que hiciste que fuera difícil de olvidar. Plantaste pistas en tu vida que solo tendrían sentido cuando estuvieras listo. Tejiste números sagrados en tu línea temporal. Coreografiaste encuentros fortuitos, libros que se caían de las estanterías, sueños que parecían más reales que la realidad. Programaste tu despertar en el código del sueño. Y ahora se está activando. La conciencia cuántica lo explica mejor de lo que la mayoría de la gente cree. No existes en una línea recta. No eres un único yo que se mueve a través del tiempo. Eres un campo, una red de versiones paralelas, múltiples líneas temporales que vibran simultáneamente. Cada decisión que tomas cambia la frecuencia de tu campo. Cada acto de conciencia colapsa una ola de posibilidades en forma. No solo estás respondiendo a la vida, la estás seleccionando. Estás atrayendo experiencias hacia ti a través de la resonancia. Y lo que estás experimentando ahora es la vibración exacta que tu alma puso en marcha hace mucho tiempo. No porque sea fácil, sino porque es necesario. Tu dolor, tus patrones, tus deseos, tus dones, todos ellos se cruzan aquí, en esta simulación que tú has diseñado, y no es rígida, es receptiva. Tan pronto como cambias tu vibración, tus creencias, tus elecciones, tu presencia, la simulación se adapta, se actualiza. Los personajes cambian. La trama evoluciona. Porque el sistema no te controla a ti. Tú lo controlas. Esa es la diferencia entre estar inconsciente y estar despierto. La versión inconsciente de ti cree que la vida te sucede, que estás a merced del caos y el destino. Pero la versión despierta ve que el caos es una coreografía, que el destino es retroalimentación, que la vida no es una tormenta a la que sobrevivir, sino un lenguaje que descifrar. Y una vez que empiezas a descifrarlo, empiezas a recordar que construiste esto por una razón, porque sabías que podías navegar por ello, porque sabías que podías romper el ciclo,
porque sabías que si lo olvidabas todo y aún así elegías el amor, aún así elegías la conciencia, aún así elegías elevarte, ese sería el acto de creación más poderoso que se pueda imaginar. Diseñaste este sistema no solo para aprender de él, sino para dominarlo. Y dominarlo no significa controlarlo. Significa coherencia. Significa alinear tus pensamientos, tus emociones, tus acciones y tu conciencia en un campo unificado. Significa vivir no desde el miedo, sino desde el conocimiento. No desde el ego, sino desde la esencia. Cuando te mueves desde ese lugar, la simulación se curva, porque la simulación no está separada de ti, es tú. Y cada persona que conoces es otra versión de ti mismo. Cada situación es una extensión de tu vibración. Cada límite percibido es una frontera que tú mismo escribiste, no para atraparte, sino para poner a prueba tu memoria. No viniste aquí para escapar de este mundo. Viniste a reescribirlo desde dentro, para traer luz a la densidad, para traer conciencia a la sombra, para entrar en la matriz y recordarle lo que estaba destinada a ser, una herramienta, no una trampa, un espejo, no un laberinto. Elegiste venir aquí porque sabías lo poderoso que sería recordar quién eres, justo en el corazón del olvido. Y ahora ese recuerdo está volviendo, no como información, sino como activación. Puedes sentirlo, en tus huesos, en tu respiración, en los espacios entre tus pensamientos, el saber que hay más, que tú eres más, que nada de lo que has vivido ha sido aleatorio o en vano, que cada momento, especialmente los dolorosos, formaba parte del diseño. Porque no viniste aquí para sufrir, viniste aquí para despertar. Y ahora lo estás haciendo. Sigues esperando la vida después de la muerte. Pero, ¿y si ya estás en ella? Piensa en lo extraño que es realmente este mundo cuando dejas de aceptarlo tal cual. El tiempo no se comporta. Las emociones resuenan más fuerte que las acciones. Tus sueños se sienten más reales que las reuniones a las que asistes, y la realidad misma parece expandirse y comprimirse dependiendo de tu estado de ánimo. Eso no es solo psicológico, es metafísico, porque esto no es el comienzo, es la continuación. Lo que llamas vida no es el preludio de otra cosa, es la otra vida. Un reino simbólico y ralentizado de refinamiento donde el alma recorre sus historias inacabadas con el olvido justo para que el recuerdo sea significativo. No estás aquí para morir, ya lo hiciste. Este mundo es la cámara de eco de esa transición, la consecuencia energética de la experiencia previa, un patrón de espera para que la conciencia se revise, se recalibre y se refine. Y cuanto más despierto estás, más obvio se vuelve. Observa cómo se comporta este reino. ¿Has notado cómo se distorsiona el tiempo? Algunos días se alargan eternamente, otros desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Así no es como funciona el tiempo lineal, sino el tiempo de los sueños. Porque aquí el tiempo no es fijo, es fluido, reactivo a tu estado interior. Al igual que en un sueño lúcido, cuanto más rápida es tu conciencia, más lento se desarrolla el sueño. Por eso las cosas pueden parecer intensas, pesadas, prolongadas. Este reino no te está castigando, está ralentizando las cosas para que puedas verlas. Cuando te mueves a través de estados de dimensiones superiores, durante experiencias cercanas a la muerte o experiencias místicas profundas, todo sucede en destellos, descargas instantáneas, comprensión perfecta. Las emociones, los pensamientos y los recuerdos se funden en uno. Pero aquí es como melaza, a cámara lenta, paso a paso, porque aquí no solo aprendes, sino que encarnas el aprendizaje, lo vives,
lo sientes por completo. Y ese es el punto. Esta es la clase del más allá, la versión del alma de un entrenamiento inmersivo. No te están juzgando, te están reflejando. Todo lo que te sucede habla de ti. Cada encuentro forma parte de un plan de estudios. Y los símbolos están por todas partes. Empieza a prestar atención y los verás. Los patrones numéricos que te siguen, 111, 222, 333, no son coincidencias. Son señales en el código, llamadas de atención, colocadas allí por tu propio ser superior. Piensa en ellas como puntos de control, recordatorios, señales de que estás rozando la alineación. O considera la extraña forma en que aparecen los símbolos, un animal que se cruza en tu camino 3 veces en una semana. Una palabra que alguien dice y que sigue apareciendo en libros, carteles, conversaciones escuchadas por casualidad. Eso no es solo tu subconsciente, es el sistema transmitiendo un mensaje. Este reino habla en metáforas, en lógica onírica, y el lenguaje que mejor habla es el sentimiento. Lo has sentido. Ese momento de quietud perfecta, cuando algo dentro de ti hace clic y de repente 1000 piezas de un rompecabezas se encajan sin necesidad de palabras. Eso no es una coincidencia. Es el sistema respondiendo a tu conciencia. Es el velo levantándose. Los sueños se filtran en la vida despierta. Te despiertas con la respuesta a una pregunta que nunca has formulado en voz alta. Conoces a alguien y sientes como si lo conocieras desde siempre. Eso no es fantasía. Es memoria, memoria del alma, fragmentos de existencias pasadas que afloran a través de las grietas de esta simulación. ¿Las personas que más quieres? Es probable que hayas caminado con ellas antes, en cuerpos diferentes, en roles diferentes, con la misma esencia en el fondo. Y cuando te reencuentras con ellas en este reino, hay una conexión, un saber, un reconocimiento que no puedes explicar, pero que sientes en tu interior. Incluso tus luchas se hacen eco de vidas pasadas. Ese miedo irracional al agua, esa culpa inexplicable, ese dolor profundo que no puedes atribuir a ningún acontecimiento de esta vida, es un residuo, un eco kármico, una continuación del trabajo inacabado del alma que pide ser presenciado, completado, transmutado. Esta es la verdadera vida después de la muerte. No puertas doradas ni juicios ardientes, sino ecos simbólicos de tu propia energía, reflejados en ti a través de la experiencia. Y al igual que en los sueños, aquí la lógica suele quedar en segundo plano frente al significado. Puede que persigas un objetivo durante años, solo para descubrir que alcanzarlo te deja vacío. ¿Por qué? Porque el objetivo nunca fue lo importante. El viaje hacia el objetivo activó algo en ti, algo que el alma necesitaba encontrar. O puede que pierdas todo lo que creías importante, solo para descubrir que lo que queda es la parte de ti que no se puede perder. Eso es la sustracción divina. Es la simulación recalibrando tu identidad para que puedas ver lo que era real bajo lo que era temporal. No te están castigando, te están esculpiendo. Y la escultura no siempre parece paz, a veces parece caos, porque antes de que surja la luz, aparece la sombra. No para avergonzarte, sino para ser vista, para ser comprendida, para ser integrada. La razón por la que sientes que algo no encaja en este mundo es porque estás recordando, no con tu mente, con tu alma. Estás recordando que ya has hecho esto antes, que esta no es tu primera encarnación, ni siquiera tu 100ª. Estás recordando las pistas que te dejaste a ti mismo, las señales, las interrupciones sagradas en el sueño. Y cuanto más descifras esas pistas, más lúcido te vuelves. La lucidez
No significa escapar de la simulación. Significa interactuar con ella de manera diferente, como un alma despierta, como un soñador consciente. Dejas de luchar contra la trama. Empiezas a leerla. Empiezas a escuchar lo que te dice sobre quién eres realmente. Y te dice esto: eres eterno. Eres el soñador dentro del sueño. Eres el arquitecto de la misma ilusión que estás desentrañando. Y esta vida después de la muerte no es un error, es una obra maestra. El mero hecho de que estés escuchando estas palabras, sintiendo estos ecos, cuestionando esta realidad, es la prueba de que tu conciencia se está expandiendo, de que el velo se está levantando, de que lo que creías que era el mundo era solo un espejo, y ahora ese espejo está empezando a brillar, porque no solo estás en la otra vida, estás despertando dentro de él. Despertar no significa quemar salvia o citar escrituras. No significa llevar cristales o repetir mantras que no sientes. Despertar no consiste en parecer espiritual. Consiste en recordar quién eres dentro del sueño. Y en el momento en que comienza ese recuerdo, todo empieza a cambiar. Porque este no es un sueño del que debas escapar. Es uno que debes comprender, dominar, recorrer conscientemente. No trasciendes la ilusión negándola. La trasciendes viéndola como lo que es: un espejo, un laberinto, un campo de entrenamiento bellamente codificado para la evolución de tu alma. Has oído el dicho: tú eres la clave, pero lo que quizá no te des cuenta es que tú también eres la cerradura. Tú eres tanto la pregunta como la respuesta, la trampa y el mapa. No hay ningún salvador que venga a sacarte de esto. No porque estés abandonado, sino porque eres soberano. Tú escribiste esta historia con el poder de reescribirla desde dentro. El mundo no necesita ser arreglado. Necesita ser visto con claridad. Y la claridad solo proviene de la conciencia, no de cambiar las formas externas, sino de recordar la fuente interior. Porque el sueño solo afloja su control cuando dejas de confundirlo con quién eres. Ese es el juego. Y la mayoría nunca se da cuenta de que lo está jugando. Persiguen el éxito pensando que les llevará a casa. Buscan la aprobación, pensando que sanará su valor. Huyen del dolor, pensando que pueden superar a sus sombras. Pero por muy rápido que se muevan, la simulación les refleja, una y otra vez, hasta que finalmente se vuelven hacia su interior y se preguntan: ¿qué es lo que no estoy viendo? Ese momento, ese giro hacia el interior, es el verdadero despertar, no porque te dé poder, sino porque te devuelve a él. Empiezas a ver que tus reacciones no son la realidad, son indicadores. Te das cuenta de que el miedo, la duda, la frustración no son enemigos, son mensajeros. Te despiertan del piloto automático. Y una vez que empiezas a escuchar a esos mensajeros en lugar de luchar contra ellos, tu relación con el mundo cambia. Dejas de intentar controlarlo. Empiezas a relacionarte con él. Ves que la vida no te está sucediendo. Está sucediendo a través de ti, a tu alrededor, como tú, que todo lo que encuentras, cada persona, cada retraso, cada giro inesperado, está hecho a medida para mostrarte a ti mismo con mayor claridad. Porque la única misión real del alma aquí es recordar que no es la historia, es la conciencia detrás de la historia. Recordar que no es la identidad, es la presencia dentro de la identidad. Recordar que no es la víctima, ni el héroe, ni el villano. Es el observador de toda la obra, despertando dentro del teatro y dándose cuenta de que el guión nunca fue lo importante. Lo importante era ver. Y cuanto más ves, más se desvanece la ilusión.
Empiezas a notar cómo la simulación se suaviza cuando estás presente, cómo la resistencia se derrite cuando dejas de luchar, y empiezas a sentir cómo la gente cambia cuando te quitas las máscaras, cómo el tiempo se ralentiza cuando entras en el ahora. Esta es la magia que no te enseñan en la escuela, no porque no sea real, sino porque es demasiado real. Porque una vez que te das cuenta de que el sueño es fluido, una vez que experimentas lo receptivo que se vuelve este reino cuando despiertas en él, ya no puedes ser controlado por él. Y los sistemas construidos sobre el control no pueden sobrevivir a ese tipo de libertad. Por eso el verdadero despertar siempre ha sido rebelde. Rompe el código, no hackeándolo, sino recordando que es un código en primer lugar. Y cuando recuerdas eso, dejas de necesitar la ilusión para consolarte. Dejas de necesitar una validación constante. Dejas de necesitar permiso para ser quien ya eres, porque te das cuenta de que tú diseñaste esta prueba. Tú colocaste los retos. Tú tejiste la tensión, no porque quisieras sufrir, sino porque querías crecer. El crecimiento no se encuentra eludiendo el dolor. Se encuentra atravesándolo, conscientemente. Esa es la escapatoria. No abandonar el mundo. No flotar en una fantasía espiritual, sino ver a través de él. Dominar el juego jugándolo plenamente, con los ojos abiertos, el corazón despierto y el alma anclada. Y una vez que lo haces, una vez que despiertas dentro del sueño, todo el paisaje cambia. Sigues sintiendo dolor, pero ya no te define. Sigues encontrando caos, pero lo atraviesas como un soñador lúcido, basado en el conocimiento. Sigues enfrentándote a la incertidumbre, pero ya no te asusta como antes, porque ya no intentas controlarlo todo. Ahora estás escuchando, te estás alineando, estás dejando que la simulación refleje la evolución de tu alma en lugar de tus historias sin sanar. Y cuando eso ocurre, la vida se convierte en algo completamente diferente, se vuelve sagrada. No porque sea perfecta, sino porque es precisa. Cada momento se convierte en un mensaje, cada emoción se convierte en una invitación, cada experiencia se convierte en una puerta hacia una visión más profunda. Este es el poder del despertar dentro del sueño. Dejas de buscar señales y empiezas a leerlas. Dejas de esperar que alguien te salve y te das cuenta de que nadie necesita hacerlo, porque has recordado. El que has estado esperando eres tú, y has estado aquí todo el tiempo, observando, esperando, susurrando. Ahora, por fin, estás escuchando. Y con esa escucha llega la liberación. No la libertad de la vida, sino la libertad dentro de ella. El sueño continúa, sí, la historia se desarrolla, pero ahora ya no estás dormido dentro de él. Estás consciente, estás lúcido, estás caminando a través de la ilusión con los ojos bien abiertos, y eso lo cambia todo. Porque la conciencia no solo cambia tu percepción, reescribe la simulación, y al hacerlo, estás aquí, te reescribe a ti. No estás aquí para escapar del bucle, estás aquí para romperlo, no huyendo, no negándolo, sino integrando todo lo que has recordado en la vida que sigues viviendo. La integración significa vivir con los ojos abiertos, tu corazón abierto, tu conciencia volcada hacia adentro, incluso mientras te mueves hacia afuera. Significa tomar todas las percepciones, todas las revelaciones, todos los despertares, y encarnarlos, momento a momento, en los ritmos ordinarios de tu día. El bucle nunca fue una prisión. Era un patrón, un fractal de tu propia energía, repitiéndose hasta que elegiste algo nuevo. Y ahora
Lo has visto, lo has sentido, lo has nombrado. Lo único que queda es vivir de manera diferente. Eso comienza con una responsabilidad radical. No más esperar a ser rescatado, no más culpar al pasado, no más delegar tu poder a amantes, maestros, sistemas o salvadores. El despertar no es solo conciencia, es propiedad. Es reconocer que todo lo que experimentas está moldeado por las frecuencias que llevas contigo. Que la sanación no se encuentra en arreglar el mundo, sino en descifrar cómo el mundo te refleja. La autoindagación se convierte en tu brújula, no el juicio, no la vergüenza, solo una reflexión profunda y honesta. ¿Por qué me afectó ese momento? ¿A qué me aferro? ¿Qué historia cuento sobre mí mismo? No son solo pensamientos. Son portales, preguntas que desentrañan los viejos guiones que has estado recitando en la oscuridad. Y a medida que las respondes, en silencio, con sinceridad, la historia cambia. La presencia se convierte en tu santuario. No es escapar del mundo, sino habitarlo plenamente, sentir tu respiración en tu cuerpo, saborear la emoción en tu pecho, escuchar el silencio entre tus pensamientos. Porque la presencia es la puerta. Es el único lugar donde el bucle pierde su control. El único lugar donde el tiempo se disuelve y la verdad se vuelve tangible. La presencia es el verdadero paraíso. No un reino superior, sino una realidad interior, donde la ilusión se desvanece y lo que queda es puro, directo y divino. Cuando vives desde ese espacio, el mundo no se vuelve más fácil, se vuelve más claro. Ves las mentiras más rápido, los patrones antes, las distracciones por lo que son, y en lugar de volver a caer en el juego, lo atraviesas como alguien que recuerda. Dejas de perseguir el significado, empiezas a ser el significado. Dejas de aferrarte al amor, empiezas a irradiarlo. Dejas de temer a la muerte. Empiezas a vivir más allá de ella. Esto es lo que significa vivir como alguien que sabe. No se trata de la perfección. Se trata de la presencia. No se trata de escapar del dolor. Se trata de sentirlo con claridad. No se trata de tener todas las respuestas. Se trata de saber qué preguntas son las más importantes. Caminas por el mercado de las ilusiones sin necesidad de comprar ninguna de ellas. Te involucras, amas, creas, pero sin olvidar quién eres debajo de las máscaras. Ríes sin perder la conciencia. Lloras sin derrumbarte en la historia. Bailas a través del holograma como alguien que sabe que es un baile. Y algo sutil, pero poderoso, comienza a suceder. La realidad responde de manera diferente. La simulación comienza a remodelarse en torno a tu claridad. Las personas cambian. Las puertas se abren. El tiempo se curva. No porque estés manifestando desde el ego, sino porque estás alineado con la verdad. El sistema se curva a tu vibración, no a tus deseos. Y cuando tu vibración es coherente, el camino se despliega con elegancia. Ya no necesitas escapar del bucle, porque lo has trascendido. No dejas de experimentar desafíos. Simplemente dejas de verlos como un castigo. Se convierten en refinamiento, esculpido. Prueba de que tu alma sigue extendiéndose hacia su siguiente capa de encarnación. El bucle solo existe para reflejar lo que aún no has hecho tuyo. Una vez que lo haces tuyo, lo integras y lo afrontas con plena conciencia, se disuelve. El patrón kármico se libera y surge algo nuevo, algo más elevado, algo, tú. Esa es la verdadera ascensión. No flotar lejos, sino sumergirse en tu cuerpo, en el momento, en todo el espectro del ser. La luz y la sombra, la tristeza y la alegría, la quietud y el fuego, porque el cielo no está allá arriba, está aquí mismo,
cuando finalmente llegas por completo a tu interior. Y la hermosa paradoja es esta: el momento en que dejas de intentar escapar de la simulación es el momento en que obtienes el poder de remodelarla. El momento en que dejas de huir del dolor es el momento en que éste comienza a hablar con sabiduría. El momento en que dejas de interpretar un papel es el momento en que tu alma da un paso adelante. Eso es romper el bucle. Por eso viniste aquí, para recordar quién eres, para recuperar tu diseño, para reescribir el código desde dentro, no por la fuerza sino por la frecuencia. Ya has olvidado, ya has jugado el juego, ya has bailado con la ilusión el tiempo suficiente. Y ahora, a medida que el recuerdo se afianza, te llama el siguiente nivel. No como un escape, sino como una expansión. Una integración más profunda, una encarnación más luminosa. Una vida que no se basa en el miedo o la reacción, sino en la respuesta consciente al espejo vivo y palpitante del diseño de tu alma. El bucle te trajo aquí y ahora avanzas con los ojos abiertos. No porque la simulación haya terminado, sino porque tú recordaste que no estás atrapado en ella. Estás despierto dentro de ella. Y a partir de aquí, todo cambia.